proceso de preparación y evaluación de proyectos. Bueno, ¿qué es un proyecto? ¿Cierto? Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la descripción general para hacer el proyecto. Empezamos a hablar de un proyecto, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchas, ¿no es cierto?, entre muchos planteamientos, una necesidad humana en todas sus facetas. Era lo que veníamos hablando en este momento, que lo hemos dicho, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tenemos una problemática que va a generar una oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer un proyecto para resolver esta problemática, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar, como dice acá, las necesidades humanas en todas sus facetas, ¿sí? ¿Qué pueden ser? Educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, ¿cierto? Todas estas cosas nos pueden generar la creación de un proyecto basado en una necesidad. ¿Bien? Entonces, es fundamental dividir qué tipo de proyecto es, ¿sí? Porque necesidades hay de varias clases, ¿sí? Entonces yo voy a definir qué tipo de proyecto voy a generar para satisfacer esa necesidad. Ahí podemos empezar a hablar de, ¿no es cierto?, de los tipos de proyectos, y uno de los proyectos que vamos a analizar y vamos a hablar son los proyectos de inversión, donde se declara, ¿no es cierto?, se define un proyecto de inversión que se puede describir como un plan que, si se asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil para el ser humano, para la sociedad en general. Generalmente, cuando hablamos de proyectos de inversión, está asociado a un producto, a un servicio, y está también asociado a una rentabilidad. Por eso es que acá uno de los factores que tenemos es conocer la rentabilidad económica y social. Bien. Otro aspecto es resolver una necesidad humana eficiente, segura y rentable, ¿sí? Acá hay un punto de este factor que indica, ¿no es cierto?, rentable. En la mayoría de los casos, o sea, si es un proyecto de inversión, tiene que ser rentable, porque si no, no tiene sentido realizarlo. Nadie va a hacer un proyecto que vaya a pérdida si es un proyecto de inversión, ¿sí? Por ahí hay otro tipo de proyectos que no tienen una rentabilidad directa, ¿sí?, hablando desde el punto de vista monetario, pero tiene otros réditos o desarrollo, puede ser desarrollo de una población, desarrollo de ciertos movimientos por ahí regionales, ¿sí? Pero cuando hablamos de proyecto de inversión, obviamente que estamos hablando de una relación con la rentabilidad. Y otro de los aspectos es asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. Si ustedes buscan un poquito cuando se habla de definiciones de lo que es economía, la parte económica, siempre estamos hablando de recursos escasos o de escasez de recursos, donde tenemos que hacer la mejor, ¿no es cierto?, la asignación más óptima. Por lo cual, esto también, ¿no es cierto?, es un factor de proyecto de inversión. ¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos? Vamos a dividir, ¿no es cierto?, en tres grandes grupos. Necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o un servicio. O sea, si yo no genero una inversión, difícilmente el que lo ha encontrado lo hace, pase la receta, pero
difícilmente, si no se hace una inversión, no se puede llegar a producir un bien o un servicio. En mayor o en menor medida, hay que generar una inversión, ¿sí? Una inversión inteligente requiere un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. O sea, ya vamos a ver cuáles son los pasos para estudiar y definir un proyecto, pero tiene que estar estructurado y bien analizado, ¿cierto? Porque si no, podemos tener grandes riesgos de que ese proyecto no sea rentable. O sea, hay que estudiar. Yo cuando les he venido hablando en forma genérica, ¿no es cierto?, de lo que es proyecto, y hemos hablado de, ¿no es cierto?, un abanico de posibilidades de solución, analizar los factores que afectan a cada uno de ellos, ¿sí?, lo que es el entorno, cómo va a ser afectado este proyecto por distintos factores. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, dice, una inversión inteligente requiere un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. Bien, y después planteamos, ¿no es cierto?, tenemos una definición, ¿no es cierto?, y donde nos marca que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea producir determinado artículo o piensa que produciéndolo ganará dinero. O sea, pasa, ¿no es cierto?, de ¿qué queremos decir con este globo que está indicado ahí? A ver, a mí se me ocurre un producto, una idea, ¿no es cierto? La desarrollo y no siempre esa inversión que yo voy a tener que hacer para desarrollar eso que tengo en la cabeza puede llegar a ser rentable o puede llegar a ser un proyecto inteligente, ¿no es cierto?, y estructurado como lo veníamos diciendo antes. Sino que eso depende de estudiar el entorno, de ver si eso va a satisfacer una necesidad o no. ¿Bien? Entonces, no es decir, bueno, a mí se me ocurrió una idea, hago una inversión y tengo una rentabilidad. Puede que sí o puede que no, pero voy a estar librado al azar si no genere un proyecto bien estructurado, ¿no es cierto? Decisión sobre un proyecto. ¿Qué vamos a hablar de este punto? O sea, las actividades encaminadas a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se llama evaluación del proyecto. Es lo que yo les estaba diciendo recién. No porque surja de una idea, puede ser una idea muy concreta, muy clara, o puede ser una idea loca, no quiere decir que eso se pueda hacer un proyecto y que éste sea rentable, ¿no? Por eso es fundamental hacer una evaluación de proyecto. ¿Y qué es hacer una evaluación de proyecto? ¿Sí? Vamos a analizar cómo lo vamos a estructurar, cómo va a ser afectado, ¿sí?, cómo se va a desarrollar. Bueno, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los distintos pasos, pero es fundamental hacer la evaluación de esto que se denomina evaluación de proyecto, ¿sí? Donde una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sumidero de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan al proyecto. Esto es lo que yo ya le he venido nombrando y renombrando, ¿no? Volvemos a un análisis de un sinnúmero, ¿no es cierto?, de antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Y es como les ponía el ejemplo de la clase pasada, y siempre volvemos a lo mismo, porque es un punto fundamental ¿no es cierto?, en el proyecto. Que tenemos que tener distintas alternativas de solución para, ¿no es cierto?, un mismo problema o una misma idea. ¿Sí? Que ahí es donde yo les digo que tenemos que romper los paradigmas. ¿Por qué? Generalmente los ingenieros siempre apuntamos en una dirección.
Entonces, hay que buscar diversas alternativas, ¿sí? Pero que tengan una cierta lógica de generación de esas alternativas. Y otro punto es que la toma de decisión acerca de invertir en determinado proyecto siempre debe recaer no en una sola persona ni en un análisis de datos parciales, sino en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad de información posible. A ver, ya lo dije también. ¿Por qué grupos multidisciplinarios? ¿Qué me va a dar, qué me va a favorecer al análisis del proyecto tener grupos multidisciplinarios? Diversidad de opiniones. ¿Cómo? Diferente punto de vista. Diferente punto de vista. Bien, ¿qué más? Bien. O sea, cuando vos tenés un grupo multidisciplinario, ¿no es cierto?, vas a tener, como lo han dicho, distintos puntos de vista, distintas especialidades, ¿sí?, que van a analizar los distintos factores que van a perjudicar o favorecer ese proyecto, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un proyecto, particular, y lo vemos desde el punto de vista, solamente desde el punto de vista de un ingeniero eléctrico, ¿sí?, y tal vez nos queden muchos factores sin analizar, sin ver, y puede llegar a ser una solución la que planteemos la que no sea óptima. Por eso, mientras más grande, o sea, mientras más multidisciplinario sea el equipo que va a analizar la decisión acerca de tomar una inversión, de hacer una inversión, ¿sí?, va a estar mejor planteado. Bien. Proyecto de inversión privada. Por eso vamos a tener, acá se nos divide en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Proyecto de inversión privada, proyecto de inversión gubernamental. La diferencia, ¿cuál es? Que yo les decía recién, puede que sean algunos que tengan rentabilidad u otros que no la tengan directamente. O sea, el proyecto de inversión privada es lucrativo, o sea que voy a obtener una ganancia, y el proyecto de inversión gubernamental no. Bien, porque apunta, ¿no es cierto?, a otros intereses, como les decía recién. Puede ser el desarrollo socioeconómico de una población, de una ciudad, de un país, ¿sí? Entonces, pero esto van a confluir a un punto, que es en el análisis y la evaluación de proyectos se emitirán datos, opiniones, juicios de valor, prioridades, etcétera, que harán definir la decisión final, ¿sí? Ahí está lo que hablábamos recién, que mientras más diversidad que tengamos en las opiniones, en los valores, ¿no es cierto?, en los juicios, vamos a ir apuntando a una solución mucho más eficiente. ¿Bien? Esto debe llevar necesariamente a quien tome la decisión final a contar con un patrón o modelo de comparación general que le permita discernir cuál alternativa se apega más a lo razonable, lo establecido o lo lógico, ¿sí? Ahí es donde vamos a definir cuáles van a ser los criterios, por los cuales se van a tomar las decisiones. Porque tenemos que tener criterios concretos. No podemos tomar una decisión porque a uno le parece, porque justamente cuando tenemos un grupo interdisciplinario, vamos a tener distintos puntos de vista, por lo cual hay que plantear un criterio concreto, ¿sí? ¿Cuáles puntos de vista van a ponderar más o van a ponderar menos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno,
La realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piensa invertir marcará los criterios que se seguirán para realizar la evaluación adecuada independientemente de la metodología empleada. A ver, ¿qué quiere decir este punto? A ver, ¿quién se anima a tratar de dilucidar lo que quiere decir este punto? Quizás marcar los puntos donde más se va a fijar dentro del proyecto, digamos, al momento de esa decisión final que hablábamos, ya sea si se fija más en lo técnico o en lo económico. Claro, sí. Yo voy a tomar una decisión y tengo un proyecto y una solución puntual, ¿sí? Pero tengo que fijarme en la realidad, ¿no es cierto?, de la entidad en la cual es el ámbito de que va a ser ese proyecto, ¿sí? ¿Por qué? A ver, si yo, un ámbito de una pyme, ¿bien? En el ámbito de una pyme, tengo una necesidad, voy a generar, tengo una necesidad, surge una necesidad donde puedo generar un proyecto para resolver esa necesidad o para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Pero desarrollo un proyecto que está fuera del alcance desde el punto de vista económico, desde el punto, o está fuera del lugar. A ver, puede ser que esté fuera de lugar en tiempo, en una circunstancia política. Generalmente, por ahí, contextos medios inestables cerca de un año electoral. Bueno, tengo que saber tomar esa lectura, ¿sí? De cuál es la realidad. Por eso dice, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piensa invertir marcará los criterios que seguirán para realizar la evaluación adecuada. ¿Por qué? Es poner los pies en la tierra, muchachos, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros tenemos una realidad, a donde vamos a invertir, la realidad es esta. Entonces, eso me va a marcar los límites o los criterios por los cuales yo voy a evaluar las distintas alternativas que tengo para generar esa inversión y voy a definir una. Bien. A ver, un ejemplo, si en un momento como este del país, del mundo, porque es una realidad que hoy que no escapa al mundo, en la realidad de la pandemia, cómo han variado, esto sin entrar en una cuestión política, ¿no? Cómo han variado y cuáles son los niveles hoy de riesgo país que tenemos, ¿no es cierto? La renegociación de la deuda y demás, se hace muy difícil conseguir inversiones, conseguir financiamiento, ¿sí? Entonces, si yo estoy, uno de los planteos, una de las posibles soluciones o que puedo tomar para un proyecto de las ideas es tomar un financiamiento de un porcentaje muy alto del proyecto y difícilmente lo pueda llevar a cabo, ¿sí? Ustedes saben que generalmente cuando se financian proyectos y demás, hay una parte que es un aporte de capital del inversor, ¿sí? Y por ahí otra parte que se busca financiamiento. Si yo desde el marco donde inicio el proyecto digo, bueno, yo quiero que me lo financien 100% y voy a estar fuera de la realidad y menos de la realidad actual. Bien. Por eso es muy importante pararse y analizar la entidad, ¿sí? Sobre la cual vamos a generar el proyecto, ¿sí? ¿Alguien quiso decir algo? Y es difícil porque, a ver, vos inversor que tenés que poner $1 millón, como una cifra común, digamos. Y viene alguien y te plantea un proyecto, ¿sí? Y te dice, bueno, lo necesario para poder desarrollar este proyecto es $1 millón y yo necesito que me lo financies el 100%. Y vos decís, che, ¿vos sos el dueño del proyecto? Sí. ¿Y vos no crees en tu proyecto? ¿Por qué vos no pones nada? Bien. Ustedes fíjense, a nivel mundial, generalmente, siempre
los proyectos se financian en un 80-20 o no menos de ese porcentaje con aporte de capital, ¿sí? Entonces es el interés, el compromiso, ¿no es cierto?, del dueño del proyecto. Si no, se hace muy difícil. Igual, hoy generamos y estamos basados en una inversión de un porcentaje alto, como puede ser el 80%, en un momento como está el mundo hoy, y tal vez no sea el momento para comenzar el proyecto, ¿sí? Entonces hay que leer los tiempos, la economía, bueno, cuáles son los distintos, cómo el entorno, ¿no es cierto?, el entorno político, el entorno social, el entorno financiero, va a afectar a ese proyecto. Bien, entonces, los criterios y la evaluación son, para tanto, la parte fundamental, ¿cierto?, de toda evaluación del proyecto. Definir bien los criterios. Definir bien los criterios con lo cual vamos a evaluarlo. ¿Bien? La evaluación, aunque es la parte fundamental de estudio, dado que es la base para decidir sobre el proyecto, depende de gran medida del criterio adoptado, de acuerdo con el objetivo general del proyecto. ¿Sí? Entonces, es un poco, viene a este punto, ¿no es cierto?, a hacer notar la importancia de qué. Primero dijimos la importancia de conocer la realidad, tener alternativas para elegir y definir cómo voy a seleccionar, cómo voy a valorar, cómo voy a evaluar esas distintas alternativas. ¿Bien? Y definir un criterio. Bueno, en el ámbito de la inversión privada, el objetivo principal, aunque no necesariamente, es obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. ¿Sí? ¿Para qué hacemos un proyecto? Para ganar plata. ¿Bien? En el ámbito de la inversión gubernamental, el objetivo principal es obtener un servicio útil a la sociedad en general. Ahí ven cómo los dos son proyectos de inversión, pero no tienen el mismo objetivo. ¿Bien? A ver, acá hay casos que generalmente se plantean en las obras de infraestructura y en las empresas estatales y en las empresas privadas frente a estas obras de infraestructura. Profe, un caso de ese no sería las obras del norte cordobés para llevarle energía eléctrica. Exactamente, eso es lo que estaba por plantear. A ver, da un ejemplo, Franco. Tengo entendido que en el norte, no recuerdo bien en qué zona, creo que para el lado de San José de la Dormida, para esa zona, había asentamientos que no tuvieron luz en todo su tiempo que existen. Y hace unos 2 años, si no me equivoco, hay obras de EPEC que le están llevando energía paulatinamente a estos pueblos, que rentable no es el proyecto, porque ¿cuánta gente paga? Serán 10 casas, hablando mal y pronto, y no es rentable. Bueno, exactamente, algo así estábamos apuntando, ¿no? Que puede ser, el caso de EPEC, bueno, estoy conocido, es del rubro de nuestra carrera, pero también puede ser con empresas de gas y demás. Si una empresa privada tiene que invertir en un proyecto de llevar un servicio, digamos, a ver, en esos pueblos, ¿habrá internet? No había energía. No, tampoco. Bien, entonces, ¿y por qué? A no ser que sea también como una obra del Estado. Porque no es rentable. Por ahí son zonas que no tienen producción, entonces vos tenés que hacer una gran inversión para llevarle ese servicio, sea energía eléctrica, agua, gas, ¿cierto? Una gran inversión para llevarle ese servicio y
no se va a terminar de amortizar nunca ese proyecto, o no va a tener rentabilidad, puede que se amortice, pero no va a tener rentabilidad. Entonces no es un atractivo para una empresa privada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es tener un rendimiento de esa inversión. En cambio, en la empresa, o en inversiones, no digamos empresa, en inversiones gubernamentales, no es el objetivo tener un rendimiento, sino un crecimiento, ¿no es cierto?, demográfico, un crecimiento socioeconómico de una región y demás. Ese es el objetivo. Perfectamente, bueno, dio el ejemplo Franco de un tipo de proyecto o de una inversión gubernamental. ¿Bien? Ingeniero, puede ser que en muchos casos para una inversión gubernamental vas a necesitar una inversión privada para poder hacerlo, ¿no? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, si la nación, la provincia quiere construir una línea que alimente la dormida y busca un inversionista extranjero, ya sea un banco o alguna otra empresa, Sí. esa empresa sí va a estar sacando un rendimiento sobre la inversión. Sí, o sea, vos decís, a ver, busca un crédito, busca un Claro. financiamiento para generar, sí, eso sí, están vendiendo plata, digamos, o sea, el valor en el tiempo, ¿no es cierto?, del dinero. Eso permite también al ente gubernamental, gobierno provincial, nacional, más, poder encarar distintas obras de infraestructura que son de una intensidad económica importante, de poder desarrollarlas. Bueno, y obviamente el que financia, y es un negocio, ¿sí? O sea, ¿dónde está la garantía del negocio de él? ¿Dónde está la garantía del negocio del que financia? Y que el Estado le va a tener que pagar sí lo que... Que el Estado le va a tener una garantía, el Estado le va a tener que pagar y le va a tener que pagar con una tasa. Bueno, ahí está la ganancia. ¿Sí? Pero, vos fíjate, ahí se cruzan uno de los intereses de una empresa, donde va a tener rendimiento, y el otro va a ser un proyecto gubernamental, donde no va a tener un rendimiento económico, digamos, o directo. Tal vez sí, que eso se llama desarrollo. Se va a empezar a desarrollar la zona y pueden que después, bueno, se instalen industria, pero el objetivo es el desarrollo. ¿Bien? No, obviamente, está claro, vos decís, o sea, todas las empresas, el objetivo es ganar plata. ¿No? Empresa privada, el objetivo es ganar plata, y no está mal, ¿sí? Es brindar un servicio, o generar un producto y ganar plata. A ver, todo lo que conlleva ese ganar plata, pueden ser beneficios, campañas de marketing, ¿sí? Que si bien en un momento pueden estar vistas como un costo, tener un costo, obviamente que en el global eso va a permitir tener mayores ingresos, o sea, ganar más plata. Pero básicamente todo está apuntado a ganar más dinero. O sea, no es difícil que se tomen medidas, o al menos en empresas de deporte, donde vos generes, o sí, podés tomar medidas. Esto es mucho, no quiero meterse mucho por ahí en marketing, pero de fidelizar lo que se llama segmentación, o sea, ¿a qué le vas a apuntar vos? ¿A qué cliente le vas a apuntar? ¿Sí? Vas a generar una movida, una campaña de marketing, productos específicos para ese sector, pero nunca vas a dejar de ganar plata. Bien, a ver, ¿qué es lo que estaba diciendo yo de segmentación? Si nosotros, no sé si por ahí lo he dado o lo suelo dar a este ejemplo, pensamos a dónde vamos a instalar una concesionaria Porsche, acá en Córdoba,
¿sí? Y bueno, difícilmente la vaya a instalar en un barrio marginal. Difícilmente la vaya a instalar en un barrio marginal. ¿Y por qué? Y porque, bueno, no, en esa zona no hay un cierto nivel, un elevado nivel económico que puedan ir a comprar ese tipo de autos. ¿Sí? Si la instalo cerca de la zona de, bueno, de country, bueno, ahí es otro el tema. Bueno, esa es una segmentación, es decir, bueno, yo le voy a apuntar a estos clientes. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver, se distinguen 3 niveles de profundidad en un estudio de evaluación de proyectos. Y vamos a empezar a analizar cada uno de estos niveles, ¿sí? Al más simple se le llama perfil, ¿no es cierto? Gran visión o identificación de la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común, la opinión que da la experiencia. En términos monetarios, solo presentan cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. ¿Sí? Acá hay algo que es muy importante, que es lo que dice acá. ¿Cierto? Gran visión o identificación de la idea. Bien, es a grandes rasgos decir, bueno, esta es la idea. La idea se define, ¿no es cierto?, en la necesidad que me produce o que va a provocar la generación de ese proyecto. ¿Sí? Bueno, no profundizamos. No profundizamos. Vamos a tomar esa idea, vamos a hacer unos cálculos de lo que son los ingresos, los egresos, y vamos a tener algo muy general, ¿sí? Sin empezar a ahondar en el tema. Después, el siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto. ¿Sí? Primero es la definición de la idea, después el estudio de prefactibilidad o anteproyecto. Este estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias, en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto y es la base en la que se apoyan los inversionistas para tomar las decisiones. Bueno, ahí ya empecé a profundizar, ¿sí? Empecé a profundizar y a definir ya ciertas cosas. Y después es el nivel más profundo y final, es conocido como proyecto definitivo. Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos. Aquí no solo deben presentarse los canales de comercialización más adecuados para el producto, sino que deberá presentarse una lista de contratos de venta ya establecidos. Se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos de la construcción, etc. ¿Ven? ¿Notan la diferencia que hay entre el anteproyecto y el proyecto? Bien. Bien, es algo así. O sea, ya empezaste a definir algunas cosas que no las tenías definidas en la idea, ¿sí? Pero no vas a profundizar en los detalles. Sí vas a ir, ¿no es cierto?, a los costos, cuál va a ser la rentabilidad del proyecto. Antes era un número muy, muy somero. Acá vas a profundizar un poco más, ya para tener mayores referencias, pero vas a definir en cuestiones generales. A ver, pero cuando hacemos la memoria descriptiva,
O sea, analicemos esto, hagamos una relación con un proyecto en sí. En un proyecto en sí nosotros hacemos una memoria descriptiva, donde relatamos general, ¿no es cierto?, cómo va a ser. Pero eso, con el contenido del proyecto, tiene una diferencia. Bueno, esto básicamente tiene una relación similar. ¿Sí? Ya en el proyecto definitivo, bueno, ya tenemos especificación, ¿sí? Ya tenemos planos, ya tenemos especificación. En el anteproyecto no tenemos especificación. Entonces, los tres grandes puntos para la evaluación de proyecto es definición de la idea o identificación de la idea, la etapa de prefactibilidad o anteproyecto y el proyecto definitivo. ¿Bien? Esto, muchachos, lo tienen que tener sumamente claro. Bueno, la información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión tomada respecto a la inversión, ¿no es cierto?, siempre que los cálculos hechos en el anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que no haya una gran diferencia de precio entre uno y otro, quizás. Claro, o sea, que si yo encuentro algo, si esto ya llegó de anteproyecto a un proyecto definitivo, quiere decir que han sido, en la etapa del anteproyecto, han sido evaluados y han sido descartados las demás ideas o los demás anteproyectos, ¿sí? Han sido descartados. Bien, vos te quedas con una serie de anteproyectos que son los que pensás que, sobre los cuales se puede tomar la decisión y sacar el proyecto definitivo, ¿sí? No puede ser algo que pasó de la etapa de anteproyecto a proyecto definitivo y cuando se hace fino el estudio, se descarte. No puede pasar eso, ¿sí? Se puede descartar por el hecho de que tengo un proyecto más eficiente, pero eso tiene que ser entre la etapa del anteproyecto y el proyecto definitivo. Una vez que lo definí como proyecto definitivo, ese es el proyecto óptimo, ¿sí? Entonces, dice, la información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados. Si yo estoy viendo algo que no coincide con el proyecto, con lo que estaba viendo antes, quiere decir que la etapa del anteproyecto no la he hecho bien. ¿Ah? ¿Queda claro eso, muchachos? ¿O a alguno le genera duda? ¿Bien? Claro, bien. Bueno, acá vamos a ver un resumen, ¿no es cierto?, un diagramita en bloques de la formulación de evaluación de proyectos. Definición de los objetivos, ¿sí? De la definición de los objetivos tenemos el análisis de mercado, el análisis técnico operativo, análisis económico financiero y análisis socioeconómico. Estos vamos a obtener con esto un resumen y conclusiones, ¿sí? Después de hacer el análisis de estos 4 aspectos, ¿sí? Aspecto mercado, operativo, financiero y económico, ¿sí? Vamos a tener un resumen y conclusiones. De este resumen y conclusiones pueden surgir, ¿no es cierto?, retroalimentaciones para redefinir el proyecto. Esto, a ver, si lo llevamos, no lo sacamos del proyecto de inversión, lo llevamos a el proyecto cuando ustedes lo realizan, cuando van a elegir un tema, van a ver que tienen información, qué necesidad va a satisfacer. Bueno, y ustedes lo definen. Si yo quiero hacer esto, ¿sí?
a medida que lo empiezan a realizar, empiezan a ver que cuando hicieron un determinado desarrollo, llegaron a un punto que no pueden avanzar porque no tienen más información. ¿Bien? No tienen más información para seguir elaborando. Entonces, eso puede llegar a redefinir el tema o encontraron dentro del tema global un punto específico que les gusta más y quieren desarrollarlo. Entonces, eso puede llevar a redefinir el objetivo, ¿sí? Por eso esta realimentación es muy importante, ¿sí? Después del resumen de las conclusiones, que retroalimente para redefinir los objetivos. Y la decisión sobre el proyecto. ¿Sí? Esto es una estructura, ¿no es cierto?, general de cómo se analizan este tipo de proyectos, cómo es la evaluación de proyectos de inversión. Bueno, entonces, acá vamos a hacer un resumen un poco de lo que hemos estado viendo. Primero, era definir la idea, ¿no es cierto? Habíamos definido en tres partes, que era perfil, gran visión o definición, identificación de la idea, prefactibilidad o anteproyecto y proyecto definitivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué etapas tenemos adentro del perfil o gran visión? Tenemos la idea del proyecto, definir la idea, el análisis del entorno. Qué linda palabrita esta, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere cuando yo digo análisis del entorno? Y es fundamental. El análisis del entorno es fundamental para la toma de decisiones. Para mí podría ser la situación del mercado, si el mercado está bueno para realizar el proyecto, digamos. ¿Quién fue el que dijo eso? Gañolini y Emiliano. Bien, Emiliano. ¿Qué otra cosita? Bien, ese sería un factor. Bien, o sea, el análisis del entorno es poner la idea que nosotros hemos identificado y ponerlo en contexto, ¿sí? Y ver cómo va a ser afectado desde el punto de vista normativo, económico, social, político, ¿sí? Coyuntural. A ver, es decir, bueno, yo genero un proyecto, ¿sí? Pero si hay un cambio, a ver, digamos, vamos a un dato concreto. Nosotros hicimos un proyecto de una construcción de una central eólica. ¿Bien? Y hoy la normativa, ¿no es cierto?, y todo el mercado favorece al crecimiento de las energías alternativas. Pero si existe un cambio de ley, que analizar cuál puede llegar a ser el contexto político, ¿no?, que me cambie esa normativa. Si yo tengo un cambio en esa normativa, ¿cómo puede llegar a impactar en ese proyecto? ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Y cuáles son todos los aspectos, los factores que pueden impactar en un proyecto? Lo que les decía. Gubernamental, político, socioeconómico, normativo, ¿sí? A ver, no sé, yo... Cultural también. Hago un proyecto para, ¿cómo se llama?, para fabricar zapatillas. Bien. Y viene, como salió una noticia en el diario el otro día, no sé, una de las grandes, las marcas, no sé si era Nike o qué,
genero un proyecto para reparar zapatillas. Y la verdad que me va a impactar, porque yo le apunté a un mercado y esto me va a salir a vender, a bajar los costos. Entonces, tengo que analizar todo eso. Algunas de esas alternativas pueden ser más factibles que otras, pero ahí voy a visualizar yo cuánta fortaleza tiene mi proyecto, o tiene mi idea, o no. ¿Sí? Es decir, bueno, esta idea va a ser afectada por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, esta no va a llegar a buen puerto. En cambio, esta no. Bueno, entonces eso me permite a mí poder valorar y hacer una buena evaluación. ¿Queda claro, muchachos, qué es el análisis del entorno? Sí, ingeniero. Después la detección de necesidades, adelante, ¿no es cierto?, ese proyecto que surgió de esa idea. Y el análisis de oportunidades para satisfacer esas necesidades. ¿Qué oportunidades voy a tener? ¿Qué oportunidades va a tener ese producto para satisfacer esas necesidades? Bueno, esto es la visión. Definí la idea. ¿Sí? No tengo nada más que eso. Es algo muy, muy somero, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a empezar a profundizar un poquito. Definición conceptual del proyecto. Bueno, el proyecto va a ser así, asado, va a servir para tal cosa, para tal otra. El estudio del proyecto, empezar a profundizar en los números, ¿no? Evaluación del proyecto, ¿sí? Y la decisión sobre el proyecto. Todo esto, etapa de prefactibilidad. ¿Sí? Prefactibilidad, factibilidad o anteproyecto. ¿Bien? Y después, la realización del proyecto, el proyecto definitivo. ¿Dónde tomo la decisión? Acá, en esta etapa. ¿Sí? Por eso es lo que decíamos antes, que si yo tengo un proyecto definitivo, no puedo cambiar igual. ¿Por qué? Porque la decisión la tomé acá. Quiere decir que a esta etapa del estudio, de la evaluación, la hice mal. ¿Sí? ¿A dónde se toma la decisión? En el punto este. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, entonces, introducción y marco de desarrollo. La primera parte que deberá desarrollar y presentar en el estudio es la introducción. ¿Bien? Y la introducción debe contener una breve reseña histórica del desarrollo y de los usos del producto, además de precisar cuáles son los factores relevantes que influyen directamente en su consumo. Se recomienda ser breve, pues los datos aquí anotados solo servirán como su nombre lo indica, como una introducción al tema de estudio. No profundizamos. Es la primera parte, la introducción. La segunda parte es el marco de desarrollo, marco de referencia o antecedentes de estudio. El estudio debe ser situado en las condiciones económicas y sociales y se debe aclarar básicamente por qué se pensó en emprenderlo, qué persona o entidades beneficiará, qué problema específico resolverá, si se pretende elaborar determinado artículo solo porque es una buena opción de inversión, sin importar los beneficios sociales, nacionales que podría aportar, etc. ¿Ven? Ahí ya empezamos a desarrollar un poco. Antes lo nombramos, dimos solamente una introducción. Acá ya empezamos, ¿no es cierto?, a definir un poco más. Que esto era lo que habíamos dicho, que teníamos que analizar el entorno en que estaba. ¿Sí? Donde dice, debe ser situado en las condiciones económicas y sociales que se deben aclarar básicamente por qué se pensó en emprenderlo. Esto es el desarrollo, el marco de desarrollo. No deberá omitirse
un estudio que justifique la inversión desde todos los puntos de vista. Esto es lo que venimos hablando hace rato, ¿no? Distintos puntos de vista. ¿Qué me va a garantizar haber analizado, evaluado un proyecto de distintos puntos de vista? Que sea el que tenga mayor fortaleza, el que sea uno de los más óptimos, ¿sí? El mismo deberá especificarse los objetivos de estudio y los del proyecto. Los primeros deberán ser básicamente 3. Verificar que existe un mercado potencial, o sea, quién se lo puedo vender, insatisfecho y que es viable. Desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del estudio. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, era lo que hablábamos recién. Lo vamos a hacer una inversión, un proyecto de inversión para una concesionaria y la ponemos en un barrio periférico. Y no, ahí la verdad que no va a ser viable. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo. Una vez que se verificó que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para su producción. ¿Qué quiere decir? A ver, lo habíamos nombrado también. Si yo vuelo y hago algo que no vuelo en la cabeza con el proyecto y que no lo voy a poder realizar, no lo voy a poder llevar adelante, ya sea porque no consigo los productos, ya sea porque puse algo que no existe, ¿sí? Entonces tiene que ser concreto y se tiene que poder materializar. Bueno, eso lo tengo que demostrar. Y demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. Termina, obviamente, en que tenga un rendimiento. ¿Bien? Bueno, muchachos, a ver. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? No, a ver, no lo vas a tener que va a generar un semejante cambio como el que generó, pero si lo desarrolló, hizo una inversión, quiere decir que en su análisis o en el análisis del proyecto tenía una rentabilidad, ¿sí? Él definió una tasa, ¿cierto? O sea, vos cuando vas a generar un proyecto de inversión, no se nos olvidemos que estos son proyectos de inversión, ¿no? Proyecto de inversión tenía aparejado una rentabilidad del proyecto. Cuando vos lo definís, haces todo el estudio para decir, che, a ver, yo quiero ganar tanto, me va a costar tanto, quiero ganar tanto. De ahí está el TIR, el BAN, la tasa, ¿cierto? Para definir si va a ser un proyecto rentable o no. Difícilmente se quiera hacer un proyecto que no sea rentable, si un proyecto de inversión. Que eso después pueda llegar a cumplir tus expectativas, y mínimamente tiene que cumplir la expectativa que vos pusiste, la tasa. Tal vez genera una explosión del mercado, porque puede ser que, bueno, que te cambió el contexto o que algo en el contexto que no analizaste y te impactó favorablemente, puede ser, y bueno, vas a tener más rentabilidad de lo que pensaste, ¿sí? Guarda, muchachos, el análisis y la evaluación de proyectos de inversión no es decir, bueno, yo hice este proyecto, tiene este flujo, me da esta tasa. Y puede ser que el proyecto no camine, después estamos en Argentina, ¿no? Puede ser que el proyecto no camine. O puede ser que tenga más rentabilidad por ahí de lo que planteaste si hay algún punto que no fue analizado. Pero son los parámetros ¿para qué? Para que sea un proyecto analizado, concreto e inteligente. ¿Sí? Estos son los puntos o la forma que hay que evaluarlo para minimizar la posibilidad de no éxito. ¿Bien?
ustedes han visto, ¿no es cierto?, todo lo que es, bueno, la definición de la tasa, la tasa de corte, flujos de fondo y demás, en una de las materias, no sé si con el ingeniero Margara puede ser. Sí, sí. También vemos que vendría a ser en la parte de anteproyecto se ve el tema de los costos hundidos para analizar si va a ser rentable o no, todo ese tema. Exactamente. Bien. Bueno, muchachos, esto es básicamente lo que encaramos de proyecto de inversión. ¿Les ha quedado alguna duda? ¿Quieren hacer alguna aclaración? ¿Algún ejemplo? Profe, yo tenía una consulta en la diferencia que era anteproyecto, lo que habíamos visto eso, los 3 pasos, cuando se pasaba del anteproyecto al proyecto definitivo, creo que era más Sí. específico en el tema de costos. Por ejemplo, con un ejemplo sería, no sé, cuando se realiza el proyecto de una línea, que en el anteproyecto pone el kilómetro de línea me sale tanto, y ya después en el proyecto definitivo que decís voy a usar cierta cantidad de cable, todo, digamos, más detallado, eso sería. Claro, eso básicamente es ya un proyecto ejecutivo, ¿no es cierto?, donde tenés el detalle. Pero vos tomás la decisión, entonces vos planteaste una idea, ¿bien? Que tenés varias alternativas de solución, hiciste el análisis de entorno, las necesidades, tenés varias. Acá ya las empezás a descartar, decir, empezaste a estudiar un poquito más, esta sí, esta no, y tomás la decisión, es este. Entonces profundizás para que sea realizable. A ver, si no hacemos un proyecto de una línea, para que sea realizable tenés que hacer la ingeniería de detalle, ¿no? Entonces ya esa diferencia va a tener con el anteproyecto. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Algún otro muchacho que tenga alguna duda? ¿No? No, de mi parte no, ingeniero. Bueno, muchachos, nos vemos la clase que viene.